Ustedes quieren saber quién es la hermana Regina. Les voy a contar que a los 16 años papá muere y quedé muy rebelde porque era injusto Dios conmigo, porque yo me crié con mi papá. Conocí a mi mamá recién a los 22 años. Entonces mi rebeldía era tan grande que no quería saber nada de Dios, ni de ir a misa, ni nada de las cosas. Y eso que estuve a los 13 años internada aquí en María Auxiliadora, por eso soy un poquito de Don Bosco también, de María Auxiliadora, aquí en el Colegio de las Hermanas de María Auxiliadora en la calle Herrera. Pero era tan grande mi rebeldía que, bueno, a los 20 años tuve un problema y, o sea que un hermano tuvo un problema, entonces le prometí a Dios que yo me iba a ir a misa y a confesarme y a rezar. Bueno, y tal es así que de chiquita yo estuve internada, no internada, mis hermanas estuvieron internadas en el colegio de Formosa, de las hermanas de la ¿cómo se llama? De la franciscana. Yo también entré ahí también de pequeñita. Y bueno, ahí fue cuando me convertí, pero yo de chiquita quería hacerme monja, pero más grande quería ser religiosa de la China, ir a misionera de la China, del Japón y del África. Y ahora estoy en Lambaré. ¿Qué les parece? ¿Qué lejos me fui, no? Y bueno, entro a los 21 años me convertí, a los 22 entro con las hermanas de Don Orione. ¿Saben quién es Don Orione? Del pequeño cotolengo Don Orione. Bueno, y cuando a los 26 años me mandan a España, en un seminario de los padres en Navarra. Y ahí estuve 12 años, primero de 6 años en un seminario y después con los niños de jardín de infante en Lambaré. No, en Lambaré no, en Ayegui, que es Navarra también, cerquita a 10 kilómetros de la otra casa. Y después regreso aquí a la Argentina. Y comienzo a estudiar, pues no tenía el bachiller, yo me dediqué más al piano. Y con la muerte de papá, pues hubo muchos cambios, me fui a vivir a Buenos Aires. Y después de ahí vengo a la Argentina y me dice el fundador de Alcohólicos Anónimos de que en el norte argentino nadie sabe, nadie comprende que el alcohólico es un enfermo, no es una mala persona. Y bueno, me vine al Chaco, a Barranquera, al Chaco argentino, y comienzo a estudiar en Corrientes, asistente social o visitadora social, como le querramos llamar. Y ahí comienza mi trabajo ayudando a los alcohólicos. En el año 1973. En el 74 vengo al Paraguay. Pero en el 75, 1975, viajo a Estados Unidos, a España, y mi trabajo y mis estudios dejé el venir al Paraguay. Pero en el 76 me vine a trabajar aquí. 50 años cumplió Alcohólicos Anónimos, el 25 de enero, 50 años. Y ahora, el 15 de febrero, Narcóticos Anónimos cumple 25 años que organicé. Bueno, ustedes pueden decir que muchas personas
han solucionado su problema con el alcohol, con la droga, con los juegos, porque funciona donde del Padre Trento, jugadores anónimos de casino y de lo que sea. Muchas cosas ocurrieron en la vida. Yo les puedo decir, mis queridos hermanos, que es necesario que la familia ayude y colabore en la recuperación del enfermo alcohólico. La familia, los hermanos, el suegro o la suegra, las madres, las esposas no pueden lavarse las manos y no colaborar en la recuperación de un enfermo alcohólico, de un drogadito. Debemos todos estar unidos para poder salvarlos a estas personas que son enfermos del alma. Por eso es necesario acompañarlos a los grupos donde aprenden estos enfermos emocionales a controlar sus emociones. Ellos a la mañana están en el polo norte y en la tarde están en el polo sur. Cuidado con las depresiones, es muy terrible las depresiones, de ahí al suicidio. Entonces, mis queridos familiares, yo solamente le pido a la familia que asistan a los grupos de la familia. La familia no puede lavarse las manos y decir, bueno, él es el enfermo y que él vaya a los grupos. No, es importante que la familia unida. La familia es el regalo más grande que Dios ha dado. Ahí llega el Padre. Que lo cumpla feliz. Gracias, Padre. Muy bien, hermanita, que lo cumpla feliz. Gracias. Así que usted ya está aquí hablando con la gente. Le estoy diciendo a la gente, ¿qué le está contando Padre, a la gente, hermana? Dígame. Ellos no saben quién es la hermana Regina. No, claro que saben. Todo el Paraguay sabe. Sí, pero es lo que estoy haciendo. Pero ¿quién fue? La rebelde. Porque papá murió cuando yo tenía 16 años. 16 años tenía. Yo no conocía a mi mamá, yo tuve madrastra. Entonces papá muere cuando tiene 16 años y eso dio vuelta a mi vida. Claro. Y recién a los 22 años al entrar en la congregación tuve que ir a conocer a mi mamá porque me daba vergüenza que yo no conocía a mi mamá. Sí, y fui a conocerla, ¿no? Entonces hay cosas que te marcan en la vida. Claro. No, y estas son las cosas. Permiso un poco, hermana. Vamos aquí a saludar a la gente. Toña de Yarañé está aquí así atento porque ya enviamos la invitación también. Dijimos que desde las 3:30 estaríamos entrando y conversando con usted. Hoy usted cumple 90. 9-4. Pero no se nota, hermana, la veo así siempre tan juvenil. Y sobre todo, como estaba diciendo, por esta historia tan linda, hermosa, que usted ya hizo y sigue haciendo todavía. Ahora con los 94 años yo sé que es un punto referencial para muchos chicos, jóvenes, adultos, ¿verdad? Que han caído un poco por un motivo, ¿verdad? Nadie juzga, pero son situaciones reales de la cuestión del alcoholismo o de la droga. Perdóneme, yo le voy a corregir. Corríjame, a ver un poco. Es una enfermedad. Sí, no, eso yo ya sé. Y eso lo da que Dios. Siempre. Eso lo da Dios, las enfermedades lo da Dios. Entonces, ahora, ¿cómo reacciona la comunidad y la familia ante esta enfermedad emocional? Las emociones no se ven. Sí. Entonces estamos acostumbrados a ver sangre, huesos rotos, sangre que corre por aquí, por allá, pero no vemos las emociones. Claro. Por eso es terrible y la familia no acepta que ese hombre o esa mujer o ese chico, joven o viejo, pueda beber, porque es un alérgico. Él comienza a beber, quiere controlar, pero no puede porque es alérgico. Vamos a ponerle un ejemplo, padre. La penicilina. Mis hermanos, mis sobrinos son alérgicos a la penicilina. Yo no soy alérgica a la penicilina. ¿Y cómo para ellos la penicilina es la muerte? Para mí no es la muerte, para mí es la vida.
pueden controlar porque son alérgicos, son enfermos y ellos creen que pueden controlar. Esto es igual que el embarazo, padre. Una mujer no puede decir yo estoy media embarazada en el primer mes. Yo estoy embarazada de 1 mes. Yo estoy embarazada de 2 meses. Y eso tiene que decir el alcohólico o el drogadito. Pero ellos todavía no tienen la capacidad porque no han ido al grupo y no han aprendido todavía esas cosas. Claro. O sea, entonces, el que no va al grupo no aprende. Y el grupo es un hospital, es una universidad de vida. Claro. Tiene que aprender. Y en su experiencia, hermana, ayudó a muchísimos jóvenes, personas en ese sentido y lo han logrado, como se dice, lo hemos conseguido. Dicen así los jóvenes. Padre, yo le voy a decir una cosa. 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy aquí. Yo soy un micrófono, padre. Claro. Él es el que hace. Claro. No me eche la culpa a mí. Sí. Yo no tengo la culpa. Yo le tiro a él todo el equipo. En el lío. Él 2 o 3 reunidos en mi nombre. Él está hablando en este momento entre nosotros 2. Claro. Entonces, esto es fundamental que ellos entiendan que muchas veces voy a hablar con la... Sí, yo tengo los conocimientos de practicar. ¿Qué es lo que nosotros practicamos, padre? Para usted el tiempo que es, le voy a tomar examen ahora, Sí, para vamos usted, a ver. ¿qué es el tiempo, padre? El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Y bueno, ¿qué aprendió en la escuela? En la escuela aprendimos el tiempo. Pasado, presente y futuro. Claro, bueno. Esa es la división, ¿verdad? Ese es el tiempo. Que nuestro futuro depende del presente, de lo que hacemos hoy, porque deja un pasado como base para que nos proyectemos al futuro. Y sí. Todo lo que hizo el enfermo alcohólico ya es un pasado. Cuando la familia le dice, ¿por qué hiciste? ¿Por qué no estudiaste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no saliste? Es acusación, no es ayuda. Entonces la familia tiene que aprender a callar. Si no calla, le pongo un canadito en la boca para que calle. O sea, callar el pasado y fortalecer el presente entonces. No, el futuro, vamos a hablar del futuro. Nadie es futurista. Por eso. Solo Dios sabe lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar, sí. Pero ellos, la familia, dice, si seguís rogando, si vas a chocar, te vas preso, todo un futurismo. Claro. Nadie sabe lo que va a pasar. Entonces la familia tiene que callar. Solamente tenemos hoy el pan nuestro de cada día, 24 horas. Entonces el alcohólico o la familia tiene que decir solo por hoy, no, aquí dar vuelta a la tortilla. Porque uno piensa, como dice la loca de casa Santa Teresa, loca de casa, dar vuelta a la tortilla aquí y no ejecuta la mano. Porque aquí le estoy diciendo, no, hoy no, mañana, pasado, no. No discuta con tu yo. Ese, como dice usted, yo siempre lo recuerdo. El yo malo, el soberbio, el orgulloso. No, mañana, pasado, no discuta, no tienen que discutir. Entonces mañana o pasado, entonces te quedas tranquilo. Y hoy no, hoy es claro. No, 24 horas solamente, hoy, esta mañana no, a la noche no, a la tarde no, solamente unas horas nomás. Entonces es un mecanismo. Pero ¿qué pasa con ellos, padre? Escuchan a otros que están en el mismo plan. A nosotros no nos quiere escuchar, la familia no nos quiere escuchar. Pero a otra persona que está en el grupo, por eso dice, como de lo podrido sale la vida, dicen los psiquiatras y los psicólogos. Pero los champiñones, ¿de dónde sacan? ¿Sabes? Claro, sí. Yo he visto en España las camas de estiércol. Los champiñones, y toda la mañana, los champiñones van saliendo del estiércol. Ahí está. O sea que se puede producir cosas buenas también. Y claro, los testimonios del enfermo que está saliendo, eso es lo que le sana al otro y se identifican. Por eso decimos la terapia de espejo. Uno se sienta, nadie le acusa a este nuevo. Todo alrededor le cuenta su experiencia. Y dice, a la pucha, yo también hice igual, yo también hice esto. Claro, el espejo, como que se está mirando. Se están mirando en los testimonios de los demás. Esa es la terapia que Carlos Jung descubrió, el gran sociólogo y psiquiatra, lo que ustedes le quieran llamar a Carlos Jung,
pero descubrió que la terapia, padre, vamos así, en la unión de los taxistas, Sí. ellos tienen su terapia, sus señas, todo. Vamos a poner los equipos de fútbol. Olimpia tiene su equipo y tiene sus directivos y tiene todo. Cerro tiene lo suyo. Todo está la pelota en el medio. Pero la pelota no habla. ¿Cuándo comienza la pelota a hablar? Cuando le patean. Cuando esa la pata o a la pelota. A la pelota. Claro, claro, sí, sí, sí. Y ahí se la abraza. La pelota entró porque el equipo movió. Ahí está, se dan cuenta. Entonces hay cosas, hay que hacer como hacía Jesús. Todo la imagen entra, ¿no? Y esto es importante, el testimonio de espejo de los demás. Claro, claro, claro. Y se apoyan entre ellos, se abrazan entre ellos. Esto, no caíste, levantate, no importa, ¿no? O sea que es una terapia bien positiva entonces, hermana. 90 años tiene el mundo entero. 90 años. En todos los países del mundo estamos. Y usted cumple 94. Pues yo le digo una cosa, padre. Ningún fundador vio 50 años el grupo. ¿En serio? Porque el doctor Boll, mira, esto es una cosa grande. El doctor Boll murió en el 50. Nace en el 35. Ah, ya, no vio enseguida, no vio. En el 92, en el 92 muere el fundador de la Argentina que nació en el 52. Pero o sea que 40 y tantos años pudo ver. No, tampoco. Y también el de Bill murió en el 72 y nació en el 35, tampoco vio. Claro. Entonces, a mí me dio la gracia el Señor de ver 50 años. 50 años. ¿Cuántos años, hermana, que usted está entonces con esto? Y como 60 años. 60 ya. Cuando tenía 30 años comenzó. Más o menos. Más o menos. Jovencita. Y cuando yo ya entré, me acuerdo que me fui a España y una mujer estaba borracha en la ruta y la levanté. Dice, son malos los hombres, dice, se llama Estella, la ciudad más grande. Yo pasé, ya me invitaron y tomé. Y después se ríen de mí. Y justamente yo la levanté y venía el marido a llevarle, ¿no? Ah, sí. Y me impactó mucho eso. Claro. Oh, la hermana de los ojos negros, le dijo. Ah, sí. Entonces, eso también me impactó mucho. Cómo las mujeres necesitan también de nuestra ayuda. Claro. Porque son más débiles que los hombres. Tienen menos defensa, vamos a decir, orgánica. El hombre puede aguantar más. Ah, ¿no? claro, físicamente hablando, Sí, ¿verdad? físicamente Aunque son hablando. muy resistentes también las mujeres, ¿eh? No, es más débil. ¿Ah, sí? Sí. Y después lo que hacen ellas más caída tiene, ¿no? Más se le critica a la mujer. Más sentimentales, Sí, tienen una ahí fuerza está, no sé del quién será sentimiento esto, sí. muy Más fuerte. culpa porque son tres roles que tiene que desempeñar. De madre, de esposa y de mujer. Claro, 3 roles. Si no hace uno de estos roles ya falla. claro, Entonces es necesario sostenerle a la mujer, claro. no burlarse de la mujer. Yo le digo a los chicos, tienen que respetarle a la mujer. Claro. Nosotros decimos, son nuestras hermanas. No solo eso, le digo, cuidado, porque son hijas de Dios. Y Dios va a pasar factura, ¿eh? Son sus hijas. Así que respétala a tu hermana, le digo a los chicos. Sí. ¿Y en el grupo cómo están haciendo, hermana? Hacen siempre mixto, ¿verdad? O sea, los grupos que vienen. Son mixtos, sí, son mixtos. Sí. Es necesario también. Claro, por eso digo, para escuchar un poco la fortaleza de uno, de otro, sí, sus debilidades. Pero nadie se escandaliza si caíste porque no tuviste grupo, porque no practicaste lo que se te enseña. Entonces, bueno, cualquiera da un refalón en la vida, levántate y estate con más cuidado. ¿Y cada cuánto tiempo se reúnen, hermana? Mira, aquí en la iglesia San Baltasar tenemos lunes, miércoles, jueves y viernes, todos esos días.
Después en la iglesia, en la capilla Santa Rosa de Lima, en el barrio Seminario, todos los días donde va Mario Ferreiro, los domingos, porque durante la semana tiene la televisión. Claro. Los domingos va Mario Ferreiro con 20 y tantos años de sobriedad. Él va como cualquier... La enfermedad no se cura, claro. Se detiene por 24 horas. Claro. Una gracia de Dios, Dios te da nada más 24 horas. Entiendo. Entonces, esto es muy importante. Ahora yo estoy con otro problema, padre. Le voy a contar. A ver, ¿cuál es el otro problema, Dígame, hermano? ¿cuántos son los mandamientos? 10. Entonces, ¿O hay más? Le tomo el examen a los chicos. A ver, decime. Primer mandamiento, honra padre y madre. Segundo, primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, honra padre y madre. No. Ahora le estoy tomando examen a toda la muchachada. Después, como el bendito, me van a tener que decir los mandamientos. No saben. Padre, usted tiene que hacerme que se sepan los mandamientos. Nuestra gente no sabe los mandamientos, padre. No saben los mandamientos. Es una vergüenza, gente de la iglesia. Y parece que lo que menos sabemos es cuando dicen no robarás. Tampoco, me parece que no bien sabemos, olvidado. O sabemos bien y lo tenemos muy guardado. Eso, bien olvidado. Pero realmente, padre, no sabe los mandamientos. O santificar las fiestas. Sí. Que ir los domingos a misa, confesar. No. Padre, tenemos que hacer una gran campaña de que, yo le digo, tenemos un ser superior, pero también tiene sus leyes, como leyes de tránsito, leyes de apagar el gas, todo un horario. ¿Cómo ustedes no saben las leyes del jefe, del máximo? ¿Cómo no van a saber las leyes? Son 10 nada más. A ver, díganme. No saben ni gente de la iglesia. Sí. Yo pienso que tenemos que hacer una catequesis aquí a rabiar, padre. Bueno, y justamente por eso con Ñandeyá Arañez estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Siempre falta más, ¿verdad? Que llegue más, que podamos llegar a todas las familias, a los jóvenes, en fin. Hacemos de todo un poco, pero de a poquito estamos creciendo para llegar en el aspecto catequético, de evangelización. Yo le digo a los papás, usted no tiene ninguna autoridad para decirle a su hijo que deje de beber o de drogarse, porque usted también es mal hijo. Usted tiene autoridad, porque usted es mal hijo, porque usted no cumple. A misa, me dice uno, y yo no me voy a misa. Usted tiene autoridad de decirle a su hijo que deje de drogarse. Yo no me callo más, padre. Tengo que decirle, poner el punto que dice. Yo no tengo tiempo ya para... No, de verdad, padre. Pero mucho tiempo ya, hermana, 94 años. ¿Y dónde nació, hermana? Formosa. Formosa. Papá aquí. era estanciero. Ah, ya. ¿Y tus padres de dónde eran, hermana? Papá eran los fundadores de Formosa. Ah, mira. Los Cian, fundadores de Formosa, que vinieron de Villa Aye primero. Entiendo. Y después de ahí, como dijo Aye, el presidente Aye, que del Pilcomayo para aquí, Paraguay, y del Pilcomayo para abajo, la Argentina, ahí regresaron y conocieron un lugar precioso. Dijo, qué Formosa, dijo. Ah, qué Formosa, qué hermosa. En latín. Claro, la Formosa. Los militares, pues latín. Qué Formosa. Y quedó Formosa, fueron los primeros formadores. La parte Cian es de Austria. Pero ahora esa parte de Austria, que es Trieste, después de la Primera Guerra, le quedó para Italia. Y después de la otra parte, yo llevo el apellido de mi abuela, de mi bisabuelo. Y la parte Senés, que es la parte del papá de tu mamá. Papá, de tu papá. De Málaga. También de Málaga. Estuve en la iglesia donde son bautizados los Senés. Ah, Senés. Así o sea, su apellido, ¿cómo es, hermana? Yo soy Cian, llevando el apellido de mi papá, mi mamá. Ah, de tu mamá llevas el apellido. No de mi mamá, de mi abuela. Ah, de tu abuela. Porque ella era lecherita, llevaba la leche a Formosa. Entiendo. Porque estaba al lado de la Laguna Cian, tenemos la Laguna Cian que le dio el gobierno. Esa zona, porque eran los colonizadores. Claro. Y Senés es la parte de mi papá.
O sea, el papá de mi papá es Senés. Mi papá no lleva el apellido de su papá, lleva el nombre, el apellido de su mamá. De su mamá. Ah, mira. De la mamá de él. Sí, sí, Que sí. es mi Sí, abuela. sí. Que es tu abuela, sí, sí, sí. Y por Ah. lo tanto eso pasa para vos, ese apellido, de tu abuela. De mi abuela, papá es Sian y yo soy Sian. Claro, claro. Así que, Bueno, y la vida religiosa, ¿cómo encontró ahí, hermana, después de estar usted por esos lugares, su infancia, hasta que Dios ahí le entusiasma, le agarra? Bueno, ¿Y cómo es que entra en esta congregación? bueno, esta congregación, yo soy hija natural. En ese entonces las hijas naturales no podían entrar en ningún lado. Y yo quería ser misionera de la China, del Japón, de China. Quería ir como misionera, como misionera. Pero de esos lugares Sí, sí, quería sí, yo. sí, sí. Entonces, como no era hija natural, que era hija natural, no entraba en ningún lado. Ah, claro. Entonces, ni tampoco las monjas mías de mi colegio. Tenía que pedir un permiso especial a Roma para que me permita entrar. Para que permita. Y quien me recibió fue Don Orione. Y ahí entré. Ah, sí. Don Orione me recibió. Yo al principio no le había dicho a la hermana que quería ser misionera China del Japón, pero no teníamos nosotros. Ahora recién la hermana que ahora es polaca, la padre general, está abriendo en Asia, no sé cuántas partes ya fue a abrir en Asia la casa. Sí. Entonces, así fue la entrada que entré y como yo conocía mucho Buenos Aires, porque yo cuando murió papá me fui a la casa de mi hermana, como yo era menor de edad. Sí. Entonces conocía mucho Buenos Aires y con el problema de Perón yo manejaba Buenos Aires y la gente nuestra estaba todo vestida de seglar. Yo también. Entonces yo hacía todos los documentos. O sea, eran religiosas, pero vestidas de seglar. No, no. Yo era la que salía de seglar. Ah, vos todavía. Yo sí. porque conocía Buenos Aires, hacía todos los trámites. Entiendo. Llevaba a las hermanas al hospital y todas esas cosas. Yo le pedía a mi hermana mi traje, me iba de seglar porque conocía Buenos Aires. Claro. Además no tenía papá y mamá que me lloraran, así que podía tranquilamente. Esto es fundamental de entender las vueltas de la vida, Padre. Yo le digo realmente, Padre, soy intensamente feliz. Y puedo decir a alguna chica que tenga vocación, algún muchacho que quiere ser sacerdote, la vida consagrada a Dios es algo tan maravilloso. Y quiero contar un secreto. Sí, a ver, cuénteme, hermana. Yo le dije a Jesús, yo te quiero abrazar, te quiero besar, porque tú eres mi esposo. Porque a una santa le dijo él, yo te espero la hora de comulgar, como espera el esposo en el lecho nupcial a su esposa, le dijo a esta santa. Sí. Entonces yo le dije a Jesús, yo te quiero besar, te quiero abrazar. Y él me dijo, pero sos tonta, porque a veces me sabe decir cosas. Claro. Sí, cuando comulgas no besamos en la boca. Claro. Recién descubro yo eso. Claro. Nos besamos en la boca. Sí. Pero yo recién descubro a los casi 100 años. Pero es maravilloso, Padre, esto. Es maravilloso. Por eso, usted sabe que el alma es asexual. Y tiene un solo esposo que es Jesús. Claro. Usted mismo le puede decir a Jesús, esposo mío. Aunque Claro. sea sacerdote. Claro. Su alma está casada con todo esto, le estoy enseñando a los chicos ahora. Y comprenden, entienden. Tiene, Les sirve. si es asexual mi alma. Y tiene un solo esposo que es Jesús. Él murió por la cruz, nos conquistó a nosotros con su sangre. Y es nuestro esposo. Qué bien. Así le explico a las señoras casadas y todo. Sí, sí. Maravilloso. Yo digo que nuestra religión es una cosa sin fondo. Cada vez descubrí cosas más grandes. No, y ciertamente Dios se va revelando y se va manifestando cada vez más. Y sobre todo en el hermano. Por eso que justamente le iba a preguntar, hermana, cuando usted comenzó, usted me contó recién lo de España con esta señora que le vio y que le tocó mucho profundamente. Y después, ¿cómo fueron haciéndose estos caminos? ¿Cómo Dios le fue mostrando este camino?
para ir adentrándose e ir fundando estas comunidades tan hermosas para ayudar a los que están en esta enfermedad. Yo vine de vacaciones en el 78 porque nosotros teníamos las vacaciones después de 15 años y hubo un capítulo de 10 años. A los 10 años yo vengo a la Argentina y una señora con mi hermana me entregan los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos en el barco. No había avión entonces, barco, eran 18 días o 15 días de barco. Y me enamoré yo de que una maravilla todo esto, digo, una maravilla. Y ya con la cocinero y eso, ya en proa ya estaba yo haciendo... Los cocineros eran enfermos, no tanto. No, que iban después de su trabajo iban a tomar fresco. Yo ya me puse ya a predicarle yo a él, a enseñarle. Y así comienza. Y cuando vine a quedarme aquí, porque yo me fui para 10 años, y después cuando llego a Tortona, me dice, ya no son 10 años, son 6 años. Pero yo cuando vine, la gente lloraba porque yo venía para 10 años. Digo, no, si yo voy a volver enseguida. Y al año yo vuelvo a la Argentina para hacer mi bachiller, pues yo no tenía bachiller. Papá me compró a los 8 años ya un piano y me dediqué al piano, a tocar el piano. Entonces no hice el bachiller. Yo quería hacer bachiller, quería estudiar, quería ser asistente social. Entonces me vengo a Barranquera y ahí, como todo el norte, me dijo el fundador de Alcohólicos Anónimos, no saben nada en el norte qué es lo que es el alcohólico, que es un sinvergüenza, ahora tiene que morir en la calle y todo. Y ahí comienza la lucha, y así crece esto y crece sin darme cuenta. Claro. Y una señora paraguaya que estaba en Formosa me dice, en el Paraguay no hay nada de Alcohólicos Anónimos, ¿por qué no va? Y me vine. Ya. Y ya me vine. Pero aquí tenían ya una comunidad de religiosas. No había nada todavía. No había nada. Yo soy la primera. Después no me vino el diga. padre, el sacerdote. Mire, cenó todo, estuvo recorriendo ahí San Juan. Y tocan a muerte. Con infarto. Sí. Claro. Y ahí desapareció Monseñor Bogarín. Entiendo. Mira un poco. Sí. Qué interesante. Los padres están en Ñembucú. Sí. Hermana, aquí estamos en directo nosotros aquí a través de Ñandeyarañe y le envían muchos saludos. Le voy a leer algunos de estos saludos que están contentísimas con usted. Fabiana Maki, felicidades para usted, hermana Regina. Gloria A. Silvera, feliz cumpleaños, hermana Regina. Susana Vera, feliz cumpleaños para la hermana Regina. Mercedes Pedroso, feliz y bendecido cumpleaños, hermanita querida. Úrsula Ibáñez, Dios la bendiga, hermana, feliz cumple. Francisco Romero, feliz cumpleaños, hermana Regina, Dios lo siga dando mucha salud y más vida. Gracias por cuanto haces por los hermanos que cayeron en la enfermedad del alcoholismo en el Paraguay. Bendiciones. Roque Espínola Fernández, que Dios y la Virgencita María sigan llenando de bendiciones su vida. Feliz cumpleaños. Teodora Barrios, muchas felicidades y qué bendición tenerla a la hermana, que Dios le dé mucha salud y sabiduría y ese amor al prójimo. Que disfrute su día. Bueno, esos son los que en este momento están enviando, y los que están viendo y se van a ir, ciertamente que se van a ir sumando más y más, ¿verdad? A nosotros estos saludos, hermanas. Bueno, algo importante que le iba a preguntar también con respecto a esto, que yo suelo pensar, ¿verdad? Porque yo recorro mucho y en las Eucaristías, las misas, sobre todo que hago en los alrededores. No sé si usted suele ver nuestras misas a la tarde. Yo comulgo y estoy en serio. Todos los días. Todas las misas en sí, entiendo un pito porque yo el guaraní. Algunas veces en guaraní, sí. Algunas veces. No todo lo hago en guaraní, justamente por eso pensando en usted que hablan español, ¿verdad? Bueno, hermana,
¿qué hago o cómo digo o cómo predico ante esta situación? Porque en nuestra cultura paraguaya, en estos lugares, se habla mucho del tercer tiempo, le dicen. Tercer tiempo. No sé si usted ya conoce, usted conoce mejor que yo, famoso, el tercer tiempo, que justamente juegan algo, juegan vóley, juegan fútbol y después se quedan a chupar, a chupar. El tercer tiempo. Y al ser una enfermedad, y hay muchos que verdad no llegan a poder después fortalecerse. Aceptar. Por eso, padre, el grito es a la familia. La señora se da cuenta que el marido tiene problemas. Mamá se da cuenta que ese chico en la primaria o en la secundaria ya viene borrachito, está tomando de más. O el marido ve que hay un asado y está tomando de más. Como le dije yo a Monseñor, tiene 5 sacerdotes que están tomando de más. No, Regina, no puede ser, sí. Fulano. Y es verdad, después del asado ellos están tomando de más. Claro. Entonces se dan cuenta la familia que hay gente que está tomando de más. Entonces que la familia consulte. La familia tiene que ser el camino. La familia no tiene que acusar. La familia tiene que buscar la solución a los problemas. Por favor, a la familia, a la esposa, a la madre. La madre no... Padre, el sentido de negación. Somos caretones. No aceptamos que tenemos un hijo alcohólico o drogadito porque soy el fulano. No puede ser. Pero yo prefiero, padre, que sea alcohólico y no que estén pidiendo un trasplante de corazón, un trasplante de riñón, de hígado o de médula. Eso es peor. Claro. Pero ¿quién tanto miedo le tiene de tener un ser querido con una enfermedad tan fácil? ¿Sabe con qué se cura la ansiedad, padre? Con caramelos. Caramelo y cosas dulces. Helado. Ese es el único medicamento que tiene el enfermo adicto de lo que sea la enfermedad de la ansiedad. Se calma con los caramelos. Entiendo. Dígame si un cáncer de cura con caramelos. A la cuenta. Chao, laboratorio. Que no hay más dinero incluso ni para pagar, ¿verdad? Por favor. A todos los que tienen y están esperando la lista, trasplante. Tiene que venir romper ese círculo de negación, por favor. No es un pecado, Señor, por favor, es una enfermedad. Aquí el hueso duro en la familia. O el padre, ay, el apellido. Lo tiene de esa manera. Hermana, si usted tiene que decir, porque ya dijo algo, de que usted verdaderamente se siente realizada y muy feliz, ¿y qué es lo que más verdaderamente así le toca al corazón? Y usted puede decir verdaderamente lo que Dios nos ha regalado, algo maravilloso, ¿verdad? Porque puedo tocar, como dice, ¿verdad? Tocar con mis manos esa misericordia de Dios, puedo tocar con mis manos esa gracia de Dios que se manifiesta. Una cosa, padre. Sí. El Salmo dice que la mujer estéril será madre de muchos hijos, ¿cierto? Sí. El Salmo, muy bien. No tuve hijo, es verdad, pero tengo hijos del corazón. Ellos son todos mis hijos. Y el Padre Jesús, por supuesto, ¿no? Hay un contrato, él el padre y yo la madre, muy bien. Claro. Entonces, esa es la felicidad, porque tengo muchos hijos del corazón. Son mis hijos del corazón, yo vivo rezando por ellos, pidiendo. Pero ahora descubrí una cosa muy grande para mi oración, Padre. No es perderme en tantas oraciones largas, solamente digo, la sangre de Jesús tiene poder para curarle a fulano. La sangre de Jesús tiene poder, la sangre que derramó por la corona de espinas tiene poder para clavar ese cerebro, esas neuronas. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre que brotó del corazón de Jesús por la lanza romana tiene poder, porque hay muchos chicos que desde el seno materno ya fueron rechazados por el Padre. Bueno, ahora te embarazaste, tienes que abortar. Todo eso escucha el chico. Ya viene el rechazo. Entonces todo ese mundo interior que ese chico ya está marcado desde el seno materno, tiene poder la sangre de Jesús para librar. Por eso
sanación interior, ¿verdad? De todas las cosas. Y yo he visto que usted escribe aquí, vamos a mostrar un poco, entonces aquí sobre el alcoholismo, dice que es un tema que es su tesina. Ah, ya, 5 años sí. de trabajo. Y eso justamente le iba a pedir en este tema tan importante. Y yo como sacerdote, y por eso muchas veces yo ya le envío nomás aquí, hermana, no sé si llegan, espero que lleguen y que vengan junto a usted para hablar justamente y para darle acompañamiento, y bueno, justamente para poder. Entonces, si nos puede decir un poco, ¿qué es lo que voy a encontrar aquí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La gente que tiene que leer. La familia, ¿qué es la enfermedad? Aquí le voy a explicar, padre. Sí. Yo pedí la sensibilidad de, ¿cómo se llama? De los dedos, porque estoy enferma, pues no saben mi enfermedad. Sí. Tengo 6 vértebras cervicales que me oprimen el nervio. Entonces... Aquí están algunos de los capítulos, dice la enfermedad del alcoholismo, aquí generalidades, características de la enfermedad. Sí, está todo escrito ahí, que está todo. ¿Qué es el alcohol? Sí. Antecedentes históricos. O sea, primero usted habla y explica sobre la enfermedad y sobre lo que es el alcohol, ¿verdad? Con sus consecuencias tanto físicas, psíquicas y sociales. Y después también la consecuencia filosófico-espiritual. Esto es muy interesante. Después ya lo que viene a continuación sobre la sociedad y el alcohol. Aquí está cómo se desarrolla la enfermedad. Sí. Este es el tiempo de negación. Yo puedo, yo voy a hacer, ella no se meta en mi vida, yo hago lo que quiero, yo soy mayor de edad. O sea, no te metas en mi vida, más o menos. No te metas en mi vida, que yo soy... ¿Quién te compró esos pantalones? Mamá. ¿Y esas zapatillas? Mamá. Tú eres un chupasangre, le dijo. ¿No sabes que hay una ley que dice que con el sudor de tu frente comerás? El pan, sí. Bueno, fase de la adicción y cómo uno se recupera. Ahí está, es decir, todo, hasta caer al fondo, hasta caer a lo más aquí está. difícil. Sí, ahí veo. Entonces dice, primero pone ingestión para estimular a sentirse más a gusto consigo mismo. Así se comienza. La copita para matar los miedos. Claro. La timidez. Ya, ahora yo estoy contento, ahora tengo coraje. Terminé con la vergüenza. Y sí, después termina con eso, ¿verdad? Y después termino con los Después dice, encuentro pretextos para beber. Claro. Y después ya aumenta la necesidad de beber. ¿Por qué? Porque busco pretextos. Después dice, bebo más que los otros. Claro, ahí ya comienzo. Ya no es un vasito, son 2. Hay uno que decía, yo antes bebía whisky con agua. Después whisky sin agua. Y ahora el whisky como agua. Pretextos, ¿eh? Bebe más que los otros. Constante apetencia por beber. Se le despierta entonces eso, hermana. Después, resistencia a discutir el problema. Claro. No se acepta, no se quiere. Entonces es una resistencia. Sentimientos de culpabilidad. Después comienza. Claro, porque todos le dicen, eres un borracho, eres un... Le duele a él. Le duele. Sí. Después dice, se refuerzan las excusas para beber. O sea que siempre hay una excusa. Después, lagunas mentales. La excusa es porque la familia acusa. Ya. No ayuda, acusa. Claro. O sea que uno de los problemas graves, hermana, para salir de esto... La familia que acusa y no... el círculo de negación. Ya. Ese se llama el círculo y se cierran en la familia. ¿Y cómo tiene que ayudar? Porque también yo como sacerdote algunas veces veo que, por ejemplo, su esposo está con esta enfermedad, pero le tapa. No, él no es así. No, pero él es buenito. Él solamente bebe social, está ahí casi tirado en el piso. Así es. O sea... Es el círculo de negación. El círculo de negación. El círculo de negación. Ya. No puede ser. Claro, eso es lo más lógico. Y después, si es el padre, el apellido, no. Él no es borracho, él no es así. No puede aceptar que el hijo sea tu borracho o drogadito. Drogadito, no. No, el apellido, pues. Claro. Sí. Después dice que hay remordimientos frecuentes
cada vez más. Incapacidad de abstenerse, ya es imposible. Tiene que aprender Claro. solo por hoy. Después comienzan las promesas y resoluciones fallidas. Claro, yo voy a salir, yo puedo solo. Por eso no, él no tiene que, la familia le obliga a jurar que no va a haber, no puede jurar. Yo no puedo jurar si me Claro. sacan un pecho de cáncer, yo no puedo jurar que no me va a salir en el otro o no voy a tener. Imposible, Yo no puedo, claro. no puedo jurar por una enfermedad. Claro. Después dice desajustes en la conducta, y ya comienzan. Después ausentismo injustificado al trabajo, ahí ya comienzan los problemas sociales. Esquiva a la familia y los amigos. Después otro plano es los problemas laborales y económicos, ahí ya comienza a fundir la familia, ya no tiene dinero, gastan otras cosas. Después ya vienen los resentimientos, yo no sirvo para nada. Después ya viene el descuido en la alimentación. Después los problemas ya en el hogar, con la esposa, los hijos, la sociedad. Después hay urgencia de trago en ayunas. ¿Por qué? Porque ya los temblores. La angustia del estómago, que está necesitando el estómago los tragos. Ah, entiendo. Porque anestesia. Sí. Incapacidad de detenerse. Decae la reputación. Ahí sí que ya todo el mundo lo tilda. Este es un vago, un borracho. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, el trabajo de usted de padre, Sí. mande menos, mande. Yo no cobro nada, Sí. me piden, me llaman por teléfono, me les Claro, entonces eso, cuando la hermana, entonces uno viene, pregunta, toca el timbre y puede entonces ser atendida enseguida. Entiendo. Bueno, y es importante, hermana, me gusta esto porque usted veo que es una súper especialista, ¿eh? Todo el proceso. Después dice, ya comienza a buscar la compañía de otros iguales. no es acusado. Y claro, nadie le va a acusar. Todos estamos en el mismo barco, en el mismo baile. Y después ya comienzan los temores vagos entre nosotros. El intento de suicidio se cuelga. Ah, temores vagos. Después hay necesidad de beber para dormir tranquilo. Después ya hay consulta al médico para los problemas y asociarse al uso excesivo del alcohol. Y ahí llegó al fondo. Y después los médicos le dan un montón de pastillas y se prenden las pastillas. Es el grave peligro. Claro. Sí. Se hacen pastilleros. Sí. Bueno, y después viene la parte positiva. Abstinencia del alcohol, o sea, venir a Alcohólicos Anónimos, o ¿cómo le llaman, hermana? Así le llaman. Al grupo. Sí, al grupo. Después se tiene que tener conciencia de que está enfermo. Ah, mira un poco, hay que ser consciente, si no uno no puede cambiar. Sí, pero hay que decirle, la familia le tiene que explicar, Ayudar. que explicarle y ayudarle. La familia acusa. Sí. Si tiene cáncer no se acusa. Claro, tenés cáncer y punto. Hay que patalear, afrontar. Después dice, acepta la ayuda, conoce a otros ex bebedores. Después comienza la desintoxicación. Después es la mantención de la abstinencia. La alimentación se normaliza. Se integra algún grupo de recuperación. Después hay reconocimiento de ideales. Después hay una terapia de grupo. Se estabiliza en el trabajo. Hay una sobriedad feliz. Eso es solo por hoy, el solo por hoy. Nuevo círculo de amigos, o sea, dejó el antiguo, ¿verdad? El que siempre le apoyaban otras cosas. Sobriedad feliz, mejor control emocional, valores espirituales, o sea que la fuerza de Dios es muy importante, hermano. Digo, ¿cuánto tiempo hace que usted no se confiesa? De la primera comunión, de cuando me... no, le digo, hay que... Tanto tiempo sin bañarse y lavarse, ¿qué sería de usted entonces? Le digo yo. A confesarse. Hoy le dije a uno, de mayo, sí, 9 meses sin confesarse con un sacerdote. Entonces, no. Hermana, le hacemos siempre publicidad. Todos los que quieran también tener este librito pueden venir aquí, le piden aquí a la hermana
pueden dejar alguna limosna. 100, ¿cuánto le pedimos? 100.000. 100.000 guaraníes le pedimos a la gente. Sí, sí, sí. No, hermosísimo veo. Veo, es una cosa maravillosa. Y sobre todo veo que hay, además de explicaciones, hay tareas para realizar, para uno hacer encuesta médico-social alcohólica, a ver si estamos o no estamos en la enfermedad, ¿verdad? Encuestas sobre la educación sanitaria. Bueno, todas estas cosas. Hermana, yo quisiera que usted nos dé una última palabrita mirando un poco ahí a la cámara y usted agradeciendo sus 90 años, 94, y agradeciendo sobre todo este gran servicio como religiosa dentro de la iglesia. La iglesia es comunidad, evidentemente, ¿verdad? Eso significa que usted, padre, con estos 94 años, que sigue sirviendo hasta ahora, la veo muy bien, muy lúcida. Gracias, bueno, es un milagro. Sí. Yo no tengo hipófisis, padre, me operaron de un tumor de la... ¿En serio? No tengo hipófisis. ¿Cómo yo puedo manejar las emociones? Es un milagro. Claro. Y yo quiero decirle que a través de una monja religiosa, vamos a decir, de la Iglesia Católica, este trabajo lo realizó la Iglesia. Es un trabajo de la Iglesia, padre. Fue la Iglesia Católica Apostólica Romana que viene con este mensaje, un mensaje de salvación. Entonces tenemos que estar contentos y felices. Y si encuentra a otra chica que quiere seguir el camino, ya sabe que la hermana Regina tiene que tener sustitutas, ¿eh? Cuidado, esperemos que venga alguna chica y me diga, hermana, yo voy a ocupar su lugar, porque los 100 años está llegando, ¿eh? O sea que vamos a celebrar los 100 años, hermana. Dentro de poco vamos a estar aquí brindando con usted. Chicos, esto costó mucho. Yo ya tengo la valija y la maleta preparada para partir. Pobre de ustedes si no trabajan. Nosotros le vamos a esconder las valijas y la maleta y no va a poder viajar. Sin vergüenza. Pues yo no me callo. Claro. ¿Sabes qué dijo Jesús? Quédese con la vieja plagueona todo el tiempo que quiera, porque yo tengo toda una eternidad para abrazarla y besarla porque es mi esposa. No me van a ganar la muchachada, ¿qué te parece? Qué bien. Bueno, así la queridos alegría, amigos. Padre. Sí. Nosotros tenemos en el grupo mucha alegría. Somos libres, Señor me hizo libres y somos libres. Así gritan los chicos. Muy bien. Le agradecemos infinitamente, hermana, que nos haya recibido hoy aquí en su casa, que podamos compartir este trabajo maravilloso que usted está haciendo y al mismo tiempo a través de Ñandeyar Añe'e. Hoy, ahora estamos en vivo y en directo, hermana, pero esto lo iremos pasando durante estos días también para que usted también después se puede ver porque vamos a pasarlo en otro horario y sobre todo como una invitación, ¿verdad? Una invitación a nuestra sociedad. Y usted me parece que dijo una cosa demasiado importante, que algunas veces los mismos papás no son buenos hijos porque no estamos dando el ejemplo necesario. No son buenos hijos de Dios. Claro, por eso. No tienen autoridad moral de decirle a él que deje de beber. Claro. Así le digo a los padres, usted no tiene autoridad. ¿Con qué autoridad si usted es mal hijo? Claro. Yo no me callo más, padre, tengo que decirle la verdad. Jesús decía, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Ay, y al comienzo, hermana, usted era más delicada, no le quería ofender a los padres, ¿o no? No, siempre directo. No, porque le tengo que educar también. Claro, a los padres. Sí. Pero hay que decirle la verdad. Claro, hay que ahora con los 10 mandamientos le digo, como el bendito me van a tener que decir el bendito. Sí. Para el segundo encuentro tenés que venir aquí con los 10. Los 10 mandamientos sabidos. Pero ahora la gente ya va a saber, y para el primer encuentro que viene a visitarla, ya va a conocer los 10 mandamientos así de memoria. Sí, como el bendito le digo. Pero ahora ni el bendito ya no saben, hermana. Nada. Bueno, muy bien. Gracias, así es que, padre. queridos amigos, nos vamos despidiendo. Ñandeyar Añe'e hoy estamos haciendo. Vamos a hacer una oración, hermanita. Sí, padre, Le voy a pedir que usted misma nos haga, agradezcamos a Dios, agradezcamos por su vida principalmente y por esta misión tan linda, tan grande que es ayudar al que más necesita. Ahora le quiero contar una cosa. Yo tenía mucho miedo cuando vine de España, cuando me iba a poner a trabajar sobre esto. Y estaba limpiando cerquita del sagrario, en el piso ahí con lana. Y sale una voz mucho miedo tenía. Salía una voz del sagrario a mi corazón. Dice, no tema, es mi obra.
una voz que sentí en mi corazón que hasta ahora me hace todo así. Claro, claro. Y yo dije, resucitó a Lázaro que estaba podrido y mal olía. ¿Cómo no va a ser un alcohólico, un drogadito dejar de beber? Claro, Es claro. pan comido para el Señor. Dice, ese fue mi fuerte padre. Una verdadera resurrección. Y además va muy bien, ¿verdad? Pues el alcohólico alguna vez es malolido, maloriente, todo, pero abandonado, Por eso, tirado. El drogadicto la misma cosa. por eso digo, para él es pan comido, Dios mío, resucitó a Lázaro. O sea que tenemos que rezar también a San Lázaro entonces, Yo le rezo mucho a San José. a San José. San José es mi protector para todo, hasta para tener familia. Hay gente que no te pueden tener familia, rezamos a San José y a San José allá aparece la criatura. Entiendo. Y una sin dolor de parto. Ya. Milagroso San José. San José, no, pídanle cualquier cosa a San José y a San José le va a conceder. Le aseguro, sí, algo maravilloso. Vamos a hacer una oracioncita, hermana. Dirige a usted entonces, agradezcamos No, a Dios. Padrecito, usted. Bueno, muy bien. Entonces, Señor Jesús, te agradecemos hoy por la vida de nuestra hermana Regina y sobre todo por este trabajo, pero antes de un trabajo es una vocación, un llamado y la misa es decir, la misión que ha comenzado. Que también nosotros seamos cristianos que escuchan la voz del Señor, así como lo hizo Sor Regina, lo sigue haciendo, porque escuchando la voz de Dios, entonces, escuchando tu voz, Señor, se puso a trabajar en tu viña. Que la bendiga siempre, que la tenga siempre así sana, que la tenga siempre con esa fuerza y con ese espíritu de saber transmitir tu gracia. Ella misma nos decía, soy instrumento en manos del Señor, y eso es lo que yo le transmito y le paso a los que vengan. Así es que pedimos, queridos amigos, que el Señor le bendiga hoy especialmente a Sor Regina, que estos 94 años sean de mucha fortaleza, de mucha gracia, y también para cada uno de nosotros. Y vamos a pedir y vamos a rezar también por la familia de cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridas familias, especialmente aquellos que en este momento también sienten el peso, el dolor, la angustia por esta enfermedad. Pero sabemos que siempre Jesús resucita a Lázaro, y entonces nos decía la hermana, para Jesús esto es pan comido. Es cuestión entonces de ponernos en sus manos, de fortalecernos espiritualmente y seguir caminando. Que la bendición de Dios hoy, hermana, reciba especialmente sobre estos 94 años de tu vida, sobre todo los jóvenes, personas que han pasado aquí contigo, que te quieren, que te adoran muchísimo. Y hoy nosotros aquí enseguida vamos a continuar el cumpleaños de la hermanita con un pequeño brindis. Todos trajimos nuestro traje, hermana. Bueno, y así es que la bendición descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos amigos, hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, en este día tan especial en que le apagamos las 94 velitas de la hermana Sor Regina. Un fuerte aplauso entonces, hermana. Felicidades, felicidades. Gracias, Padrecito mío. Muy bien. Gracias.